¿Alguna vez has sentido que una sola palabra puede romper el silencio de tu interior y cambiar el curso de tu vida? Esa pregunta vibra en el aire como una llama que busca ser avivada. Mucha gente piensa que la oración es solo un ritual vacío, una costumbre sin peso, pero ¿y si fuera la llave que abre la puerta a una transformación irreversible? Hoy te invito a descubrir la oración que en la historia de una sola persona alteró su destino para siempre. Y quizá también el tuyo. Tú soy tu guía en este viaje interior. Y desde la tradición milenaria de los Salmos hasta los momentos más íntimos del huerto de Getsemaní, el diálogo con lo divino ha sido el refugio de aquellos que buscan sentido en medio del caos. A lo largo de los próximos minutos desglosaremos el poder real de hablar con Dios, apoyándonos en testimonios vividos, en la filosofía estoica y en la ciencia de la neuroplasticidad. Para comprender cuánto puede transformar una oración, primero debemos explorar la naturaleza del diálogo interno ¿Qué significa realmente hablar con Dios? No es simplemente pronunciar palabras al aire, es alinear el logos interno con el logos trascendente, esa razón universal que los antiguos filósofos llamaban la voz del orden. Como decía Séneca, la mente que se dirige al bien encuentra la vía. Imagina a una persona agobiada por la presión del trabajo que en medio del ruido externo susurra una petición sincera al Altísimo. Ese gesto, aunque parezca pequeño, produce una reacción en la amígdala, esa zona del cerebro que guarda el miedo, y abre espacio para la razón. Observa cómo el simple acto de verbalizar una intención calma el torrente de emociones y permite que la claridad emerja. Si el acto de hablar ya produce cambio, ¿qué ocurre cuando la oración incluye fe profunda? Aquí entra en escena el caso de María, una mujer que perdió a su hijo en un accidente inesperado. El dolor la dejó inmóvil, como una sombra que se había adueñado de su pecho. Una noche, entre lágrimas que no cesaban, ella pronunció la oración: Señor, dame la fuerza para seguir viviendo, aunque mi corazón se haya quebrado. Esa frase, aparentemente simple, contenía 3 elementos esenciales: reconocimiento del dolor, petición concreta y entrega al plan divino. Al abrirse a la vulnerabilidad, María dejó de luchar contra la tormenta y empezó a navegar con ella. Con ellas siguientes, la ansiedad que la consumía disminuyó, la esperanza empezó a germinar como una pequeña planta que rompe el asfalto. La ciencia respalda este proceso. Al rezar, el cerebro activa la corteza prefrontal, esa zona que regula la toma de decisiones, y libera oxitocina, la hormona de la confianza y la conexión. Epicteto enseñaba la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. La oración se convierte en la herramienta que centra nuestra atención en lo controlable, liberándonos de la carga del resto. ¿Qué piensas tú de esta transformación? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva. Conocer este mecanismo nos lleva al punto culminante: la oración como catalizador de una vida transformada. Cada palabra que pronunciamos es una señal que el cerebro interpreta como una promesa o una amenaza. Cuando la intención está cargada de fe y entrega, el mensaje se convierte en una promesa de cambio, reconfigurando circuitos neuronales y creando nuevas rutas de resiliencia. Imagina a alguien que, antes de una entrevista importante, recita una oración de gratitud, la ansiedad se disipa, la confianza se eleva y el desempeño mejora. Esa no es magia, es neurociencia al servicio del espíritu sual. Comprender que la oración no es solo un susurro al vacío, sino una conversación que remodela nuestra biología. Podemos ver por qué tantas tradiciones la consideran una práctica esencial. El siguiente paso será explorar cómo integrar esta disciplina en la rutina diaria, de manera que cada día se convierta en una oportunidad para reencontrar la paz interior. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en la práctica de hablar con Dios y sus efectos duraderos. El primer paso para que la oración deje de ser un gesto ocasional y se convierta en una disciplina que moldea tu día a día es reconocer que cada instante ofrece una ventana de oportunidad para conectar con lo trascendente. Antes de que la mente se inunde con los compromisos que el mundo exige, te detienes un momento
Inhalas profundamente y con la voz interior expresas una intención clara. Hoy deseo caminar con la sabiduría que solo el Creador puede ofrecer. Ese breve acto, aparentemente insignificante, activa el mismo circuito neuronal que se ha descrito en los estudios sobre la meditación contemplativa. El córtex cingulado se vuelve más receptivo, la actividad de la amígdala disminuye y el cuerpo entero se prepara para responder con mayor serenidad a los retos que se presenten. ¿Qué ocurre cuando esa práctica se extiende a lo largo de la jornada? La respuesta se revela en la forma en que el cerebro, al recibir señales repetidas de confianza y entrega, refuerza rutas sinápticas que facilitan la resiliencia emocional. Cada oración, cuando se pronuncia con atención plena, se transforma en una especie de entrenamiento mental, similar al que un atleta sigue para fortalecer sus músculos. La diferencia radica en que aquí el músculo es la capacidad de permanecer centrado, de observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, de ejercer la dicotomía de control que los filósofos estoicos describieron con tanta claridad. En palabras de Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La oración, cuando se vuelve una conversación íntima con la fuente que trasciende nuestra comprensión, dirige esos pensamientos hacia la luz de la esperanza y la acción consciente. Para que esa conversación fluya de manera natural, es útil estructurarla en 3 momentos que puedes incorporar sin que sientas que tu rutina se vuelve más pesada. El primero es el saludo, un reconocimiento de la presencia divina que, al igual que una puerta que se abre, invita a la energía a entrar. Puedes decir algo como, Señor, estoy aquí, abierto a escucharte. El segundo es la expresión del sentir interno, esa vulnerabilidad que, lejos de debilitarte, te conecta con la autenticidad de tu ser. Aquí puedes nombrar tus temores, tus anhelos, tus dudas. Las palabras son el puente que transforma lo abstracto en concreto. El tercero es la petición o la entrega, el momento en que solicitas guía, fuerza o simplemente agradeces por lo que ya tienes. Cada una de estas fases no solo da forma a la oración, sino que también permite que el cerebro registre una secuencia clara, facilitando la consolidación de nuevos patrones de pensamiento. Al practicar este esquema, notarás que la oración deja de ser una actividad aislada y pasa a ser un hilo conductor que une los momentos de tu vida. Por ejemplo, antes de una reunión importante, puedes detenerte, respirar y recitar mentalmente, Dios, dame claridad y serenidad para comunicarme con verdad. Esa breve pausa no solo reduce la respuesta de lucha o huida, sino que también activa la zona prefrontal dorsolateral, responsable de la planificación y la toma de decisiones estratégicas. De esa manera, la oración se convierte en un aliado que potencia tu desempeño, no en una distracción que te aleja de tus objetivos. Natural preguntarse si este proceso funciona para todos, sin importar la tradición religiosa o la falta de ella. La evidencia sugiere que la clave no reside en la formulación exacta de las palabras, sino en la intención y la apertura que acompañan al acto de dirigirse a algo superior. Incluso las personas que se describen como espirituales, pero no adheridas a una fe organizada, reportan beneficios similares al practicar la gratitud o la contemplación dirigida. La neurociencia habla de la red de modo predeterminado, una zona del cerebro que se activa cuando la mente divaga sin propósito. La oración consciente, al ofrecer un punto focal, interrumpe ese flujo automático y permite que la mente se reoriente hacia un estado de presencia activa. O en otras palabras, la oración actúa como un interruptor que cambia la sintonía de la mente de la distracción a la intención saora. Bien, ¿cómo puedes integrar esta práctica sin que se convierta en una carga adicional? La respuesta está en la economía del tiempo y la calidad del gesto. No se trata de añadir largas sesiones de meditación, sino de aprovechar los momentos que ya están presentes en tu día. Cada vez que llegues a la puerta de tu casa, antes de abrirla, haz una breve pausa y agradece por el refugio que tienes. Cada vez que enciendas el motor del coche, invoca una frase de protección y claridad para el viaje. Cada vez que te sientes a la mesa,
ofrece una oración de gratitud por los alimentos y la compañía. Estos microrituales, repetidos con constancia, crean un patrón de retroalimentación positiva que, con el tiempo, se traduce en una transformación profunda de tu percepción del mundo. Al observar cómo estos pequeños actos se acumulan, surge una pregunta esencial. ¿Qué diferencia hay entre una rutina impuesta y una práctica que nace de la necesidad interior? La respuesta se encuentra en la motivación que impulsa cada gesto. Cuando la oración nace del deseo de conectar, de buscar sentido, de encontrar consuelo, se convierte en una expresión de amor propio y hacia el otro. Cuando en cambio se practica por obligación externa, pierde parte de su energía vital y puede generar resistencia. Por eso, en cada momento de oración, es útil preguntar internamente: ¿lo hago porque realmente lo deseo o porque creo que debo hacerlo? Esa introspección, aunque sencilla, refina la autenticidad de tu práctica y asegura que cada palabra pronunciada sea una ofrenda genuina en la tradición bíblica. Los salmos son ejemplos claros de oraciones que combinan alabanza, petición y agradecimiento, estructuradas de forma que el corazón del creyente se sintoniza con la voz divina. El Salmo 138, por ejemplo, inicia reconociendo la presencia de Dios en la creación, sigue con una confesión de la propia fragilidad y culmina en una declaración de confianza absoluta. Esa progresión no es arbitraria. Refleja el proceso interno que ocurre cuando uno se abre a la conversación con lo sagrado. Al replicar esa estructura en tu vida cotidiana, puedes experimentar una sensación similar de paz profunda, como si cada palabra fuera un peldaño que te eleva hacia una visión más amplia de tu existencia. Los filósofos estoicos también nos dejaron herramientas valiosas para complementar la oración. Epicteto nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al combinar esa enseñanza con la práctica de la oración, creamos una doble capa de protección. La primera proviene de la reconfiguración neuronal que la oración genera, y la segunda surge del cambio de perspectiva que la filosofía ofrece. Por ejemplo, si enfrentas una dificultad financiera, puedes primero reconocer la situación con honestidad, luego pedir guía divina para manejarla con sabiduría y finalmente aplicar la dicotomía de control, actuar en lo que está bajo tu influencia y aceptar con serenidad lo que escapa a tu alcance. Esa combinación de fe y razón produce una resiliencia que no se agota con la mera voluntad, sino que se sustenta en una base neuroemocional robusta. A medida que profundizas en esta integración, notarás que la oración también influye en tus relaciones interpersonales. Cuando te habitúas a comenzar el día con una intención de amor y compasión, tu actitud hacia los demás se vuelve más receptiva y menos reactiva. La oxitocina liberada durante la oración no solo favorece tu vínculo con lo divino, sino que también fortalece tu capacidad para empatizar, para escuchar sin juzgar, para ofrecer apoyo sin esperar reconocimiento. En ese sentido, la oración se convierte en una herramienta social, un catalizador de conexiones auténticas que trasciende el ámbito individual. Menuesir o Leo. Para consolidar este proceso, es útil llevar un registro sencillo de tus experiencias. No se trata de un diario exhaustivo, sino de una hoja donde anotes brevemente el momento del día, la oración que realizaste y la sensación que surgió después. Con el tiempo, ese registro se transformará en un mapa de tu evolución interior, mostrando patrones de crecimiento, áreas que aún necesitan atención y momentos de claridad que pueden servir de guía para futuras decisiones. Al revisar esas anotaciones, podrás observar cómo la frecuencia y la calidad de tus oraciones se correlacionan con estados de ánimo más estables, mayor claridad mental y una sensación de propósito más profunda. En el curso de este viaje, es inevitable que surjan dudas. Algunas personas se preguntan si la oración realmente tiene poder o si es solo una ilusión creada por la mente. La respuesta, sin embargo, no reside en la necesidad de probar científicamente cada experiencia, sino en reconocer que la vida misma está compuesta de misterios que la razón sola no puede desentrañar por completo. La ciencia nos muestra los mecanismos, pero la fe nos brinda el significado.
Cuando ambos se encuentran, la oración se vuelve una experiencia integral que nutre cuerpo, mente y espíritu. Como decía Séneca, la verdadera riqueza es la salud del alma. Esa salud se cultiva, día a día, en los pequeños actos de dialogar con lo sagrado, en la disposición a escuchar y a confiar. Si te has sentido identificado con alguna de las situaciones que hemos descrito, te invito a compartir tu historia en los comentarios. Tu relato puede servir de faro para quien está buscando esa chispa que encienda su propio proceso de transformación. Además, al leer las experiencias de otros, encontrarás ecos de tu propia búsqueda, recordándote que no estás solo en este camino. La comunidad que se forma alrededor de la práctica de la oración es, en sí misma, un testimonio vivo de su poder regenerador muno. A medida que avanzamos hacia la conclusión, quiero proponerte un reto sencillo pero significativo. Durante la próxima semana, elige un momento concreto del día para dedicarlo a una oración breve, siguiendo la estructura de saludo, expresión interna y petición. Observa, sin juzgar, cómo cambia tu estado de ánimo antes y después de ese momento. Anota esas variaciones y al final de la semana, reflexiona sobre lo que has aprendido. Ese experimento personal no solo reforzará la neuroplasticidad que hemos discutido, sino que también te permitirá vivir la evidencia directa de que una sola palabra, pronunciada con intención y fe, puede romper el silencio interno y abrir una nueva senda de posibilidades. Recuerda que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de la constancia, de la disposición a volver a intentar aun cuando los resultados parezcan modestos. Cada oración es una semilla que, al ser regada con atención plena, germina lentamente, a veces bajo la superficie de nuestra conciencia, hasta que emerge como una flor de resiliencia que ilumina nuestro camino. Esa es la esencia del poder que tiene hablar con Dios. No es una fuerza externa que actúa sobre nosotros, sino una capacidad interna que, al ser activada, despliega un horizonte de paz y claridad. Si este mensaje ha resonado en tu interior, si sientes que la invitación a profundizar en la práctica de la oración te llama, te animo a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. De esa manera, podrás acompañarme en los próximos episodios, donde exploraremos más a fondo técnicas específicas de meditación contemplativa, estudios de casos históricos de personas que transformaron sus vidas mediante la oración y entrevistas con expertos en neurociencia y espiritualidad. Cada video está pensado para ser una guía práctica que te ayude a integrar la conversación con lo divino en tu rutina diaria, sin importar cuán ocupada sea tu agenda bio. Antes de despedirnos, quiero dejarte una reflexión final que sintetiza todo lo que hemos compartido. La oración es, en su esencia, un acto de alineación entre el corazón y la mente, entre lo interno y lo trascendente. Cuando pronuncias una palabra con fe, no solo estás pidiendo ayuda externa, estás activando los recursos internos que ya posees, despertando la capacidad de tu cerebro para crear nuevas rutas de pensamiento y abriendo la puerta a una experiencia de vida más plena y significativa. Esa alineación, cuando se practica con constancia, se convierte en la brújula que guía tus decisiones, en la fuerza que sostiene tus momentos de duda y en la luz que ilumina el camino cuando la oscuridad parece inevitable. Luego no te des el lumpie non estiendo movinia y enundo o laro enundo. Que cada palabra que pronuncies sea un paso firme hacia la paz interior, que cada silencio se convierta en una oportunidad para escuchar la respuesta que el universo tiene reservada para ti. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje de descubrimiento y transformación.